Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Pío X, que de entre las 17 encíclicas que escribe una conocida como Acer Bonimis, que se puede traducir como el gravísimo deber, referida sobre todo a la necesidad de la enseñanza de la fe cristiana y de la catequesis. Es importante conocer sobre todo el contexto histórico en el que se da esta carta, que a pesar de ser muy distante en fecha, ya que fue publicada el 15 de abril de 1905, sigue siendo también muy actual entre nuestro tiempo, porque en Europa, a principios del siglo XX y también alrededor del mundo entero, pues estaba dando un gran proceso de descristianización con la expansión del liberalismo, el racionalismo y también la secularización. Y muchas personas que eran bautizadas estaban viviendo, digamos, en una gran ignorancia religiosa, y era alarmante, incluso dentro de países que eran muy católicos. Por eso, San Pío X, que era un pastor muy cercano al pueblo, se dio cuenta de que la ignorancia de la fe llevaba a la corrupción moral y a la pérdida de las almas. Por eso entonces, con esa encíclica, intenta hacer eco de su lema de instaurare omnia in Cristo, es decir, restaurar todas las cosas en Cristo. Los puntos claves para este documento es la ignorancia religiosa como esa causa principal de la crisis moral y espiritual que vivía la sociedad y la iglesia, porque la mayoría de los males la sociedad y la iglesia pues provienen precisamente de la falta de conocimiento de las verdades de fe. Y dice el Papa San Pío X que muchos se condenaban no por malicia, sino porque ignoraban aquello que debían creer y debían practicar. Enseña también que la doctrina cristiana es necesaria para salvarse y para llevar una vida moralmente correcta, porque si nosotros no conocemos la fe, caminamos como a ciegas y por lo tanto fácilmente nos podemos perder, y la fe entonces ilumina nuestra mente, fortalece la voluntad y ordena nuestras costumbres. Enseña además que la catequesis es una obligación grave de los pastores, porque ya el Concilio de Trento enseñaba que los párrocos tenían la obligación grave de enseñar el catecismo a los niños y a los adultos en los domingos y en las fiestas. Entonces, por eso el Papa San Pío X insiste en que los párrocos dediquen un tiempo fijo para impartir la catequesis. Además dice que esta debe ser siempre con claridad, con sencillez y con constancia, adaptada al grado de conocimiento de aquellos que se le da. No temas muy complicados, sino sobre el credo, los sacramentos, los 10 mandamientos de la iglesia y la oración. Por eso precisamente junto a esta carta publica su catecismo, que es muy práctico, muy breve y muy sencillo. Además también habla de la responsabilidad que tienen los catequistas que colaboran con el párroco en la enseñanza y en la educación de la fe, y la necesidad de la preparación y actualización constante de estas personas para que enseñen correctamente, y por lo tanto deben estar para ello bien instruidos. Y dice que el improvisar o ser negligentes enseñando la doctrina católica es un deber grave de peligro para las almas. Y por último decía el Santo Papa que el catecismo era ese alimento espiritual, y haciendo referencia a la primera carta de Pedro, él le llama a sí mismo al catecismo esa leche espiritual que está dada para nutrir a los fieles. Ahora bien, es importante sobre todo comprender lo que el Papa Santo nos quería decir sobre la importancia de la catequesis. Entonces, ¿por qué es importante la catequesis y el nosotros buscar conocer cada vez más las verdades de la fe? Dice que primero es un deber grave porque si nosotros no estamos instruidos, estamos indefensos ante los errores y ante el pecado. Además que es un medio indispensable para salvarnos, porque no se puede amar lo que no conocemos, y por lo tanto el conocimiento de Cristo es absolutamente necesario para poder vivir siempre en gracia y salvarnos. Además, para poder formar nuestra vida moral y nuestra vida social, hace falta que nosotros estemos instruidos, ya que la ignorancia abre las puertas de la corrupción y del desorden. Además, decía el Santo Papa,
que la catequesis es ese remedio para la confusión doctrinal que reinaba entonces y que sigue reinando también en nuestros tiempos. Entonces, también entre nosotros, en nuestro tiempo, hay situaciones y doctrinas erróneas y confusas. Entonces, solamente la enseñanza clara y fiel del magisterio, siguiendo los catecismos de la Iglesia, es lo que nos puede guiar rectamente siempre hacia puerto seguro. Y por último, decía que ese es un trabajo pastoral insustituible. Por lo tanto, que ningún sacerdote puede descuidarlo, porque nosotros jugamos con la salvación de los fieles. Podemos entonces decir que en síntesis, la catequesis para San Pío X no era simplemente un complemento de la vida cristiana, sino esa columna vertebral que sostiene la fe del pueblo de Dios, ya que sin catequesis fiel, constante a lo que enseña la Iglesia, se condenan fácilmente las almas y se corrompe la sociedad. Por el contrario, con una catequesis firme, con una catequesis sólida, se levantan generaciones de cristianos que son constantemente firmes en la fe y capaces de la santidad.